Había una ciudad donde nadie soñaba. Nadie recordaba haber tenido nunca un sueño. Dormían como piedras, sin imágenes, sin historias, sin fantasmas. Y lo más extraño es que a nadie parecía importarle. Nadie, excepto Eloís. Era una joven silenciosa, de ojos grandes y un cuaderno gastado que llevaba a todos lados. Nadie sabía qué escribía, porque nadie tenía nada que imaginar, pero Eloís sí. Ella tenía una sospecha. Los sueños no habían desaparecido. Habían sido robados. Nadie le creía, claro. ¿Robados? ¿Por quién? ¿Por qué?, le preguntaban riéndose. Ella no respondía, solo escribía. Hasta que una noche, siguiendo una corazonada, se dirigió al extremo más olvidado de la ciudad. Ahí, donde las casas no tenían ventanas y las farolas parpadeaban como si dudaran de sí mismas, encontró una puerta pequeña, tan vieja que parecía un susurro en medio del concreto. Tenía una inscripción apenas visible: «Aquí duermen los sueños que no se atrevieron a despertar». Eloís empujó. La puerta crujió como si tuviera siglos de no abrirse, y lo que encontró dentro no era un lugar normal. Era una biblioteca infinita. Cada estantería tenía libros sin título, miles, millones de volúmenes con portadas suaves como piel, frías como la luna. Tomó uno al azar, lo abrió, y en lugar de letras, había imágenes que se movían como humo. Un niño que volaba sobre un lago congelado, una mujer hecha de viento, un lobo que cantaba en vez de aullar. Cada libro era un sueño perdido, atrapado en esa biblioteca suspendida entre el tiempo y el olvido. Eloís sintió escalofríos. Estaba donde nadie debía estar, y entonces lo oyó. El bibliotecario. No era un hombre ni una sombra. Era un ser hecho de tinta y papel, ojos sin pupilas, dedos largos como ramas secas. ¿Has venido a llevarte un sueño o a devolver uno?, preguntó. «Quiero saber por qué los sueños ya no nos visitan», dijo Eloís con voz temblorosa. El bibliotecario la observó en silencio eterno. Luego habló. «Porque el mundo dejó de creer que eran importantes, dejaron de recordar, de escuchar, de escribir. Y así, los sueños vinieron a mí. Yo no los robé, solo los guardé. ¿Y si quiero devolverlos al mundo? Entonces deberás pagar el precio, un recuerdo tuyo, uno real». Eloís dudó. Sabía lo que eso significaba. Olvidaría algo que era parte de su historia, de su identidad. Pero también sabía que el mundo necesitaba volver a soñar. Abrió su cuaderno, rasgó una página. Era un poema que había escrito cuando era niña, sobre su madre. Una memoria dulce, dolorosa, irreemplazable. La entregó. El bibliotecario asintió y con un gesto liberó una ráfaga de libros que comenzaron a disolverse en el aire como polvo de estrellas. Los sueños volaban de regreso a las casas, las camas, los corazones. La ciudad nunca volvió a ser la misma. Los niños despertaban contando historias de dragones bondadosos. Los adultos empezaron a escribir, a crear, a cantar. Eloís ya no recordaba por qué escribía. Solo sabía que tenía que hacerlo. Y en las noches más silenciosas, cuando la luna parece mirar hacia adentro, hay quienes afirman ver una figura caminando por la ciudad, con un cuaderno en blanco en las manos, y una mirada llena de sueños que aún no han sido contados. Quizás esta noche uno de esos libros llegue hasta tu almohada, y quizás, cuando despiertes, no lo recuerdes del todo, pero una parte de ti sabrá que lo viviste. Buenas noches. La mujer que hablaba con el silencio. Algunas historias no se escriben con tinta, se escriben en los suspiros del alma. Esta es una de ellas. En un pueblo atrapado entre dos montañas y una niebla espesa, vivía una mujer de cabello plateado y ojos oscuros como pozos de agua. Nadie sabía su edad.
Algunos decían que tenía 30 años, otros que era una anciana que simplemente se había olvidado de envejecer. Se llamaba Naira, y nadie sabía mucho de ella, solo que hablaba poco, y que su casa, una cabaña solitaria al borde del bosque, siempre tenía una vela encendida, incluso en plena luz del día. Los niños la observaban con curiosidad, los adultos con respeto y los viejos con una especie de temor reverente, porque decían que Naira hablaba con el silencio, y no era una metáfora. En las noches sin luna, cuando el viento no se atrevía a soplar y ni los grillos osaban cantar, Naira salía de su cabaña, descalza, con una campana sin badajo, y caminaba hacia el centro del bosque. Allí, bajo un árbol seco que nunca perdía su corteza, se sentaba y escuchaba. Nadie sabía qué oía, pero cuando volvía, su rostro parecía cargado de secretos antiguos, y a veces traía respuestas que nadie había hecho en voz alta. Un día llegó al pueblo un forastero, un hombre joven, de mirada perdida y pasado sin rumbo. Buscaba algo, no sabía qué. Solo sentía un peso en el pecho, un vacío en las manos. Oyó hablar de Naira, y una noche la siguió. La encontró sentada bajo el árbol seco, con los ojos cerrados y la campana en las manos. «Quiero hablar contigo», le dijo él. «Entonces calla», respondió Naira sin abrir los ojos, «porque todo lo que tienes que decir ya lo sabe el silencio». El hombre se sentó. No dijo nada. Pasaron minutos, horas o quizá días, hasta que algo sucedió. El silencio comenzó a hablar, no con palabras, sino con memorias, imágenes, sensaciones, voces del pasado que no sabía que aún estaban vivas dentro de él. Vio a su madre cantándole de niño, vio su primer amor y la promesa que no cumplió. Vio todas las veces que eligió callar su verdad por miedo a ser herido. Vio la vida que no vivió y lloró. Por dentro, sin ruido, pero el árbol seco dejó caer una hoja y eso fue suficiente. Naira abrió los ojos. «Ya lo escuchaste. Ahora puedes decidir. ¿Seguirás huyendo? ¿O empezarás a recordar quién eres?» El hombre no respondió. Solo se puso de pie, y cuando bajó del bosque, el mundo ya no era igual. No porque algo externo hubiese cambiado, sino porque él ya no necesitaba ruido para sentirse vivo. Había hecho las paces con el silencio, y se dice que desde entonces otros han comenzado a subir al bosque, algunos por curiosidad, otros por dolor, y otros porque sienten que hay algo en ellos que aún no ha sido dicho. Y si alguna vez subes tú, si logras encontrar ese árbol seco y a Naira sentada junto a la vela, no le hables, solo siéntate y deja que el silencio te cuente su versión de tu historia. Hay cosas que solo se comprenden en la quietud, palabras que no se escuchan, sino que se sienten. Esta noche, escucha. El silencio también sueña contigo. Buenas noches. El guardián del olvido. Hay memorias que no se pierden. Se esconden, esperando el momento justo para despertar. En un rincón del mundo que ya no aparece en los mapas, existe una aldea construida al borde de un acantilado, donde el mar no canta, sino que murmura secretos. Sus olas traen mensajes que solo algunos pueden entender. Y entre esos pocos estaba Kyle, un joven pescador que no recordaba su infancia. No tenía madre, ni padre, ni historia. Solo sabía lanzar la red, leer el cielo, y que cada noche tenía el mismo sueño, una concha gigante flotando sobre el mar. Una voz sin rostro que le decía: «Cuando recuerdes tu verdadero nombre, el mar te lo devolverá todo». Cada vez que Kyle despertaba, el sabor a sal le llenaba la boca. Aunque no hubiese estado cerca del agua, nadie en el pueblo hablaba de sueños. Habían hecho un pacto antiguo: olvidar para sobrevivir.
porque en aquella tierra recordar era peligroso. Las memorias traían tormentas, grietas, desapariciones y, sobre todo, verdades que dolían más que la muerte. Pero Kyle no podía evitar sentir que le faltaba algo. Una parte de sí lo llamaba desde algún lugar del océano. Una noche decidió seguir la voz. Se embarcó solo, sin redes, sin farol, con solo una piedra azul colgada en el cuello, único objeto que tenía desde niño, y remó hacia donde el mar parecía más oscuro. Horas pasaron, o días. El tiempo dejó de tener forma hasta que la vio. Una isla que no aparecía en los mapas, cubierta de niebla, y en su centro una torre hecha de caracolas negras que brillaban con una luz interior como si tuvieran estrellas atrapadas. En la cima, una figura lo esperaba. Era una mujer de cabello largo y piel como piedra lunar. No hablaba con la boca. Su voz era un eco dentro de la mente. «Bienvenido, Kyle. Has tardado. ¿Quién eres?» «Soy la guardiana del olvido. Pero lo fui, porque tú lo fuiste antes que yo». Kyle se estremeció. Algo en su pecho vibraba. «¿Qué? ¿Fui yo?» Ella alzó la mano. La piedra azul en el cuello de Kyle comenzó a brillar. Y entonces vio todo. No era un simple pescador. Era un guardián. Uno de los últimos de una antigua orden encargada de custodiar las memorias del mundo. Había elegido olvidar para proteger algo. Alguien. Su hermana. La misma mujer que ahora tenía frente a él. Convertida en guardiana para mantener el equilibrio. Había sellado su pasado, su nombre verdadero, su propósito, para salvar a la aldea de una verdad devastadora, que todos los del pueblo eran descendientes de los que destruyeron el templo del mar, y que su amnesia era un castigo. Kyle, al recordar, rompía el sello. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó temblando. «Ahora decides, Kyle. Puedes volver, olvidar todo de nuevo, y vivir en paz, o puedes recordarlo todo y devolverle la voz al mar». Kyle cerró los ojos y por primera vez escuchó su nombre completo en su interior. No lo diremos aquí, hay nombres que solo pertenecen a quien los porta, pero cuando lo dijo en voz alta, el mar cantó, la torre se deshizo, las estrellas volvieron al cielo y el pueblo despertó. Gente que nunca había soñado empezó a llorar al recordar sus vidas anteriores. Niños que habían nacido mudos comenzaron a cantar. Y Kyle ya no era un pescador. Ahora era el guardián de la verdad recuperada. Pero no se quedó en el pueblo. Se convirtió en leyenda. Un hombre que aparece en los sueños de quienes han perdido su camino. Un faro que no guía con luz, sino con memoria. Y si alguna noche te sientes vacía, como si te faltara algo sin saber qué, cierra los ojos, escucha el mar y pregúntate, ¿he olvidado algo que aún me pertenece? Algunos olvidos no son errores, sino puentes, y algunas memorias duermen esperando que las llames por su nombre. Esta noche, escucha. El mar puede estar murmurándote a ti. La tejedora de universos. Dicen que en algún lugar entre el sueño y la vigilia hay una mujer que teje realidades con hilos invisibles, no para cambiar el mundo, sino para recordarlo. Hace mucho, antes de que los humanos contaran el tiempo con relojes, existía una aldea suspendida entre las nubes, invisible para los ojos de los que habían olvidado sentir. Allí vivía una mujer llamada Aya. No era ni joven ni vieja, ni madre, ni hija, ni esposa. Era simplemente la tejedora. Cada noche, cuando la luna alcanzaba el centro del cielo, Aya se sentaba en su telar de ramas vivas y comenzaba a tejer con hilos que no se podían ver con los ojos, solo con el corazón. Tejía los sueños del mundo, pero no sueños como los que tenemos al dormir,
sino esos que nos hacen levantarnos cuando ya no hay fuerzas, los que nos empujan a amar sin explicación, los que nos dicen, aún no te rindas. Aya conocía cada hilo por su vibración, el rojo de la rabia transformada en fuego sagrado, el azul de la tristeza que se convierte en canción, el dorado de la esperanza que se niega a morir. Cada vez que alguien en la tierra perdía el rumbo, un nudo aparecía en el tejido. Aya lo sentía, cerraba los ojos y tejía una historia para guiar a esa alma de regreso a sí misma. Una noche, mientras hilaba un manto para una niña que no sabía llorar, Aya sintió algo extraño, un corte, un vacío, un silencio que no era paz, sino abismo. Alguien había desaparecido, no físicamente, sino del propio tejido de la existencia, como si hubiese dejado de creer que merecía ser parte del mundo. Aya supo al instante, era Elara, su propia hermana, que hacía siglos había bajado a la tierra a vivir como humana y había olvidado quién era. El olvido más peligroso, susurró Aya, no es el de los otros, sino el de una misma. Sin pensarlo, Aya hizo algo que jamás había hecho. Cortó un pedazo de su propio manto, lo enrolló en forma de semilla y lo lanzó desde las nubes hasta el corazón de la tierra. La semilla cayó en silencio, pero no en tierra fértil. Cayó dentro del pecho de una mujer agotada. Una mujer como tú, como yo, como cualquiera que haya amado más de lo que pudo sostener. Esa mujer, Elara sin saberlo, empezó a soñar, pero no con paisajes. Soñó con una voz que tejía, con una danza entre sombras y luz, con una canción que decía, recuerda quién eras antes de aprender a tener miedo. Cada noche la semilla crecía, y una mañana Elara se miró al espejo, y no vio solo a una mujer rota, vio un reflejo tejido de estrellas. Ese día salió a caminar sin rumbo, ayudó a una anciana a cruzar la calle, sonrió a un niño, escribió un poema sin pensar, cantó sin querer, y el tejido se encendió de nuevo. Aya, en su telar, sonrió. Su hermana volvía a recordar. Desde entonces, dicen que algunas personas nacen con un hilo invisible atado al pecho, y que cuando están tristes o sienten que no pueden más, ese hilo tira suavemente hacia arriba, como si alguien desde las nubes todavía estuviera tejiendo su historia. Y si alguna vez tú sientes eso, ese pequeño jalón en el alma, quizás también seas parte del manto. Quizás alguna noche fuiste olvidada por ti misma y ahora estás empezando a recordar. Hay hilos que no se ven, pero nos sostienen cuando todo lo demás se cae. Esta noche, deja que te envuelva el manto y recuerda, tú también eres parte del tejido sagrado. Buenas noches.